Muy bien, estamos grabando, vamos a dar el tema 7, el tema de la vía, todo lo relacionado con los tipos de vías que existen, que es lo que vamos a ver en primer lugar, ¿vale? Y bueno, nos van a enseñar también aquí en este tema cómo utilizar los carriles que disponemos y alguna cosita más que ahora iremos viendo, ¿vale? De momento, vale, lo que he hecho es un esquema donde podéis encontrar todos los tipos de vías que existen. Entonces, bueno, diferenciamos, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera, diferenciamos porque una cosa es hablar de poblado y otra cosa es hablar de vías de fuera de poblado. Entonces, partimos un poquito de esta base, ¿vale? En cuanto a la palabra poblado, puede que se nos haga un poco extraña, ¿no? Esta palabra, porque normalmente nosotros hablamos de pueblo o de ciudad. Bueno, pues simplemente aclarar que la Dirección General de Tráfico, de cara al planteamiento de las preguntas de test que ponen en los exámenes, no distinguen entre un pueblo más pequeño o una ciudad, ¿vale? Sino que a todo le van a llamar poblado, con lo cual, por ejemplo, cuando en una pregunta nos aparezca, usted está circulando dentro de poblado, bueno, pues os podéis imaginar circulando por Sant Sadurní, o os podéis imaginar circulando en Barcelona, en el centro de la ciudad, ¿vale? O sea, a efectos de normas es lo mismo, ¿vale? Muy bien, dicho esto, fijaos, me dicen además que dentro de poblado se distinguen dos tipos de vías. Tenemos las travesías y las vías urbanas. Ahora veremos unas fotos en la siguiente pantalla, pero sí un poquito definirlo ahora. Una travesía, es verdad que no todas las poblaciones, digamos, no todos los poblados tienen travesía, pero como decía, un poquito de definición. Una travesía es una carretera que atraviesa, de ahí el nombre, una población. Es como la arteria principal de un poblado. Entonces, el resto de calles que no sean esa arteria principal, pues se las conoce como vías urbanas. Pero es muy interesante aquí, muy importante el tener claro que si nos dicen que estamos circulando en travesía o que estamos circulando por vía urbana, me da igual travesía o vía urbana, sobre todo tener claro que estamos dentro, ¿vale? Dentro de poblado. Entonces, esto nos puede venir bien, por ejemplo, ayer, ¿no? Que veíamos el tema en el tema 6, el tema de las luces, cuando explicábamos que dentro de poblado está prohibido utilizar las luces de largo alcance, las largas. Bueno, pues yo tengo que tener clarísimo que al decirme, ¿no? Al tráfico, al decirme que dentro de poblado tengo prohibido el uso de las luces largas, sabré que no puedo utilizar las largas ni en la travesía ni en las vías urbanas, ¿vale? Luego, en cuanto a las vías de fuera de poblado, o lo que es lo mismo, vías interurbanas, ¿vale? Esta palabra, lo de interurbanas, vamos a aclarar bien su significado, ¿vale? Si partimos la palabra en dos partes, vamos a separar lo de inter, ¿sí? Barra urbanas. Inter, al contrario de lo que puede parecer, inter no es dentro, ¿eh? Inter significa entre. Con lo cual, estamos hablando de vías, ¿vale? Carreteras entre urbes, entre poblaciones, entre ciudades, entre lo que sea. La cuestión es que tengáis muy, muy claro, pues eso, que inter no significa, es que puede confundir, ¿verdad? No significa dentro, viene a significar entre. Estamos hablando de carreteras entre poblaciones. Entonces, decirlo de un modo, decirlo de otro, es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que existen 4 tipos de vías interurbanas. Es decir, nosotros salimos de Sant Sadurní y puedes encontrarte con la autopista, puedes encontrarte con una autovía, puedes encontrarte con una vía para automóviles o, de las que más hay, carreteras convencionales. Entonces, esto en cuanto al esquema, lo que es el esquema de los tipos de vías que existen, pero vamos a ir matizando
y aclarando algunos detalles. En cuanto a la travesía, ¿no? Aquí he buscado un par de imágenes. Tenemos la travesía aquí cerquita en el Urdal o, ¿verdad?, la travesía en Sant Llorenç d'Hortons. Fijaos un poco lo que os decía, es una carretera que atraviesa una población, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la foto esta de Sant Llorenç d'Hortons. Nosotros estamos llegando por esta carretera de aquí al pueblo. En cuanto vemos el cartel con el nombre de la población, automáticamente a partir de aquí se dejan de aplicar las normas de fuera de poblado, por ejemplo, en cuanto al uso de las luces, por ejemplo, en cuanto a las velocidades, ¿sí? Y a partir de este cartel, pues se aplican las normas válidas, digamos, dentro de poblado. Bien, si yo en cuanto llego aquí a la altura, digamos, del cartel, lo único que hago es cruzar el pueblo, o sea que tal como entro, salgo de Sant Llorenç, he circulado todo el rato por la travesía. Ahora bien, si yo en cuanto llego a la altura del cartel, Sant Llorenç d'Hortons, y a la primera calle que puedo, y se ve un poquito donde están estas señales, si hay, hago un giro, por ejemplo, a la derecha, ostras, ¿qué ha ocurrido? Pues en esta ocasión hemos abandonado, ¿vale? Hemos abandonado la travesía y pasamos a circular por una vía urbana, ¿vale? Esto es para que se entienda bien la diferencia entre una travesía y las vías urbanas. También se puede explicar de otra manera. También os puedo decir que las vías urbanas son, digamos, el resto de calles que quedan a un lado y al otro de la travesía. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora las vías interurbanas, las que están fuera de poblado. Recordamos que existen 4, la autopista, la autovía, la vía para automóviles y las carreteras convencionales. Entonces, las vamos a explicar de 2 en 2. Ahora se irá entendiendo el porqué. Vamos a ver, de momento, las autopistas y las autovías. Entonces, vamos a explicar en qué se parecen y luego veremos las diferencias, ¿vale? ¿En qué se parece una autopista y una autovía? Bueno, se parecen en cuanto al formato, ¿no? ¿Cómo es una autopista? ¿Cómo es una autovía? Fijaos que aquí nos dicen que tanto una como la otra, autopistas y autovías, son vías que tienen 2 calzadas. Ahora lo iremos poniendo aquí en la foto. Y estas calzadas están separadas por una mediana. Vale. Aquí lo que puede llegar a confundir un poquito es el tema de las calzadas. Repetimos, tanto las autopistas como las autovías tienen 2 calzadas y estas calzadas están separadas por una mediana. Bueno, ¿a qué se refieren cuando nos hablan, cuando nos preguntan sobre las calzadas? No tiene nada que ver con los carriles, no tiene nada que ver con el número de carriles, sino que, fijaos, aquí en la foto os voy poniendo cositas. Tenemos una calzada a un lado, tenemos otra calzada al otro lado. Luego, sí es verdad que cada calzada se subdivide en sus correspondientes carriles, ¿sí? Pero ahí eso ya no tiene ninguna importancia para vuestras preguntas. Aquí lo más interesante es eso, el saber que tanto autopistas como autovías tienen 2 calzadas, un lado y el otro lado, ¿sí? Y luego cada calzada se subdivide, como decía, en sus correspondientes carriles. Hay tramos en los que de autopista y de autovía que veremos que hay 2 y 2, que hay 3 y 3, o 4 y 4, o 5 y 5, todo depende básicamente de la cantidad de tráfico que se calcula, ¿no?, que va a circular por esa vía. Entonces, basándose principalmente en eso, pues la harán más ancha o no, le harán más carriles o menos carriles, ¿vale? Entonces, este espacio que queda entre calzada y calzada, esto es lo que se conoce como la mediana, ¿vale? No se complican mucho con los nombres, Fijaos que como es un espacio que está entre, ¿verdad? Está en medio de las calzadas, lo digo un poquito para que recordéis bien el nombre sin problemas. Eso es la mediana. Y luego
nos queda una parte de la vía por comentar, que es aquí en la foto a mano derecha, os lo estoy poniendo, desde las líneas estas, las líneas de los lados, de las calzadas, se llaman líneas de borde, ¿vale? Entonces, desde las líneas de borde hacia afuera, ese espacio se le conoce como el arcén, ¿eh? Esos son los arcenes. Este es más ancho, el arcén de la izquierda lo hace un poquito más estrecho, ¿vale? Y bueno, todo lo que está asfaltado, todo lo que estamos viendo, es a lo que le llamamos la vía o la autopista o la autovía, pero fijaos cómo hemos ido diseccionando toda la imagen, digamos. Muy bien, esto en cuanto al formato, ¿no? Decíamos, vamos a explicar primero en qué se parece una autopista y una autovía, y ahora es momento de ver las diferencias. A ver, para empezar, en cuanto a diferencias, las señales, ¿eh? La señal de la autopista, pues ahí la tenemos a mano izquierda, y la señal que me indica que entro en una autovía, pues bueno, ya me aparece ahí la palabra autovía. El por qué aquí pone autovía y en la otra no pone autopista, no lo sé. Las diseñaron así y llevan toda la vida siendo así. Entonces, claro, por esto mismo os suelen preguntar más la que no pone el nombre, ¿vale? Porque te puede confundir, ¿de acuerdo? Vale, y luego más diferencias. ¿Quién puede entrar en una autopista? ¿Qué vehículos pueden circular por una autopista y qué vehículos pueden circular por una autovía? Vale, este tipo de vías están pensadas, tanto una como la otra, están pensadas para la circulación, digamos, circulación un poquito lo que viene siendo rápida, ¿vale? Es decir, estas vías están pensadas para la circulación de vehículos automóviles, ¿vale? Nos suena esto, ¿verdad? Matrícula blanca, números y letras en color negro. Aquí podemos circular tanto en una como en la otra, pues con un turismo, con una motocicleta, con una furgoneta, con un autobús, con un camión, con un vehículo mixto, con un derivado de turismo, ¿veis? Pero ocurre, y cuidado porque esto lo suelen preguntar bastante, es algo que les gusta preguntar, resulta y sucede que en las autovías, solo en las autovías y de manera como muy excepcional, está permitida la entrada, además de los que ya hemos dicho, está permitida la circulación de bicicletas, ¿vale? Ahí os he puesto, ojo, sí pueden entrar los ciclos. Ciclo es bici. Ahora, requisito, siempre y cuando el conductor tenga los 14 años cumplidos, que a mí personalmente me parece un poco atrevida esta norma, ¿no? Pero bueno, la norma es la que es, con lo cual nos lo aprendemos y ya sabéis a partir de hoy, pues que si os hace mucha ilusión el circular por una autovía con una bicicleta, pues que podéis hacerlo, ¿vale? Cuidado, porque, claro, aquí lo más curioso de todo esto es que los ciclomotores no pueden. O sea, ¿sabes lo que estamos diciendo? Una bicicleta sí que tiene permitida la circulación en una autovía, con lo de los 14 años cumplidos. Sin embargo, los ciclomotores no les permiten la circulación en autovías. Y en autopista ni una ni la otra, En una autopista ni bicicletas ni ciclomotores. Pero yo voy por lo del ciclomotor en la autovía, que es aquí donde os van a marear, digamos, con las preguntas, ¿vale? Por ejemplo, una de las preguntas que sale en relación a esto que estamos diciendo es la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes vehículos no tiene permitida la entrada, ¿vale? En una autovía? Y os van a poner A, ciclo, B, ciclomotor. Entonces, cuidado con esto. Las bicicletas sí pueden, los ciclomotores no. El por qué, aquí no os puedo ayudar. Llevo mucho tiempo, años incluso, intentando averiguar el porqué de esta norma, pero no logro encontrar nada al respecto. Entonces, bueno, ellos en su momento, y hace muchos años, escribieron, redactaron esto de que sí, las bicicletas les vamos a permitir la entrada en las autovías y a los ciclomotores no. Entonces, bueno, pues ellos, es como digo yo, ellos redactan las normas, pero no nos explican el por qué. Con lo cual aquí, pues, hombre, es un poco mi tarea, pero de verdad que con esto no os puedo
no os puedo ayudar. Os lo prendéis de cara a una posible pregunta de examen y ya está, suficiente, ¿vale? Muy bien, estamos viendo los tipos de vías. Hemos hablado de poblado y ahora estamos en vías interurbanas, en todas aquellas vías que podemos encontrar fuera de poblado. Hay 4 autopistas y autovías que son las que acabamos de ver y nos vamos ahora a ver las otras 2 que nos faltan. A ver, las que nos faltan son las vías para automóviles y carreteras convencionales. Entonces vamos a hacer un poquito el mismo ejercicio que antes. ¿En qué sentido? Vamos a ver primero en qué se parecen estas 2, vía para automóviles y carretera convencional, ¿sí? Y luego veremos a ver las diferencias. En cuanto a similitud, el formato, ¿vale? Tanto una como la otra, tanto las vías para automóviles como carreteras convencionales, fijaos, solo están formadas por una sola calzada. De ahí que la mayoría de accidentes de fallecidos, que la mayoría de fallecidos en accidentes de tráfico se produzca en vías como esta. Concretamente, ahora veremos el porqué, en carreteras convencionales. Si os dieran a elegir, lo digo porque hay preguntas también sobre esto, ¿en qué tipo de vías se producen la mayoría de fallecidos en accidentes de tráfico? Si os dan a elegir entre vía para automóviles, autopista, buscar la respuesta en la que aparezcan las carreteras convencionales, ¿vale? Bueno, ¿y por qué son más peligrosas estas que las anteriores? De hecho, hay una pregunta, ya que estamos, que dice, ¿qué tipo de vías, de las que ya conocemos, dice, son consideradas las más seguras? Entonces, si os preguntan por las más seguras, son las que hemos visto en la pantalla anterior. Se consideran más seguras las autopistas y las autovías. Vuelvo a repetir, la mayoría de fallecidos en accidentes de tráfico se producen en vías de una sola calzada, más concretamente en carreteras convencionales. Y el por qué es porque, fijaos en la imagen, ¿no? Yo voy circulando por el carril de la derecha. Entonces, lo único que me separa de aquellos vehículos que me puedan venir en sentido contrario es una miserable línea, como digo yo. Y hay carreteras que ni eso, ¿vale? Hay carreteras estrechas y demás que ni siquiera hay líneas pintadas en el medio. Con lo cual, aquí el gran problema está en el tema de los adelantamientos, ¿vale? Que nos vamos a ver en la necesidad de invadir el carril del sentido contrario para realizar adelantamientos y eso pues conlleva un riesgo, ¿vale? Muy bien, esto en cuanto a en qué se parecen, sí, el formato, una sola calzada, tanto la vía para automóviles como las carreteras convencionales. Entonces, diferencias, vale, vamos al tema señales. Sí existe, igual que hemos visto en la pantalla anterior, que existe la señal que te informa que entras en una autopista. Igual que existe la señal que te informa que entras en una autovía, pues existe también una señal que te informa de que entras, a partir de qué momento entras en una vía para automóviles. Pero, y lo he puesto aquí en un recuadro muy grande a mano derecha, no existe una señal que indique el principio de una carretera convencional. Bueno, y esto, y supuesto puntos suspensivos, esto tiene un porqué. Y es lo que va a marcar bien la diferencia entre una vía para automóviles y una carretera convencional. El por qué no existe una señal que nos informe de que entramos en una carretera convencional es que las carreteras convencionales, es porque en las carreteras convencionales puede entrar todo tipo de usuarios, no hay ninguna restricción, no hay ninguna prohibición. O sea, en definitiva, la principal diferencia entre una vía para automóviles y una carretera convencional está en que en las carreteras convencionales puede entrar todo tipo de usuarios y, sin embargo, tal y como su propio nombre nos indica, en las vías para automóviles solo pueden entrar aquellos vehículos que ya conocéis considerados como automóviles, los de matrícula blanca y números y letras en color negro, ¿vale? Claro, ejemplo, ¿no? Del tema carretera convencional. Nosotros cogemos el coche y nos vamos a ir a Vilafranca, ¿sí? Por carretera convencional. Salimos de San Sadurní, por aquí por la escuela intermunicipal, la oficina de correos. Bueno, nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar peatones, ¿sí?
nos vamos a encontrar tractores, nos vamos a encontrar ciclomotores, alguna vez he visto algún carruaje, caballos, ¿vale? Las carreteras convencionales es eso, ¿eh? Nadie tiene prohibido utilizar una carretera convencional. Es más, hay una pregunta que no sé de qué test es de los que tenéis en la aplicación, sé que es la primera pregunta de algún test, es la primera. Os la comento, dice así, dice, ¿por dónde debe de ir una persona en silla de ruedas en una carretera convencional? Fijaos. Y muchos alumnos contestan que, porque hay una respuesta que dice, no, una persona en silla de ruedas no puede ir, mentira. En una carretera convencional, repito por tercera vez, nadie tiene prohibido entrar. Está permitida la circulación a todo tipo de usuarios, vayas caminando, vayas en silla de ruedas, vayas en... ¿Vale? Entonces, cuidado, porque aquí hay como una pequeña excepción, es algo muy reciente, y es que no se puede circular por vías interurbanas, ¿vale? Ya lo digo a modo general, no se puede circular por vías interurbanas, es decir, ni en autopistas, ni en autovías, ni en vías para automóviles, ni en carreteras convencionales con un patinete eléctrico, ¿vale? Eso sí que está expresamente prohibido, pero esto es muy reciente. El resto sí que pueden utilizar una carretera convencional, ¿eh? Recordad la preguntita esa de una persona pues que decide ir en silla de ruedas, en silla de ruedas, pero que decide utilizar una carretera convencional. Puede hacerlo, eso sí, habiendo arcén, deberá de ir por el arcén, ¿vale? Muy bien, pues venga, ahora que ya sabemos los tipos de vías que existen, un poquito pues sus características, a continuación, explicamos cómo utilizar los carriles de estas vías, que ya conocemos, ¿no? El uso de carriles, normas relacionadas con el uso de carriles. Bueno, a ver, ¿cómo funciona todo esto? Aquí, digamos, empiezo al revés. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, en primer lugar, cómo utilizar los carriles fuera de poblado y después veremos dentro de poblado, ¿sí? A ver, fuera de poblado, algo que probablemente os suene, porque puede que no sea la primera vez que lo comente, ¿eh? Como norma general hay que circular por el carril de la derecha. Aunque tengamos un carril, evidentemente si tienes un carril para ti vas a ir por la derecha, ¿vale? Aunque tengas dos, aunque tengas tres, aunque tengas 25 y aunque creamos estar solos. Norma general, hay que circular por la derecha. Vale, de aquí se desprende otra norma, también muy preguntable. La otra norma es que, digamos, ¿no? Que si como norma general se circula por la derecha, a raíz de esto, como norma general, los adelantamientos se van a realizar por la izquierda, ¿vale? Ya os digo que son dos cosas, dos normas muy preguntables. Entonces, a ver, esto, claro, muchas veces cuesta un poquito decir, ¿en serio? ¿Esto hay que hacerlo así? Porque sí es verdad que si yo en vez de haberos puesto este dibujo, os hubiera puesto una foto de la carretera de Vilafranca, ¿vale? La carretera de Vilafranca, la carretera convencional de Vilafranca, tiene un carril que va dirección Vilafranca y un carril dirección Sant Sadurní, ¿sí? Entonces, si yo hubiera puesto una foto, para explicar esto, ¿no? Si yo hubiera puesto una foto de un tramo de la carretera de Vilafranca convencional, hubierais pensado, hombre, es evidente que tengo que ir por el carril de la derecha, ¿sí? Entonces, esta norma que estamos viendo es aplicable a carreteras convencionales y a todas las vías que hemos visto que están fuera de poblado. Entonces, donde cuesta un poquito más de, bueno, de creer que esto sea así, es en vías tipo como la que estáis viendo en el dibujo, que ya a partir de hoy ya sabéis identificar perfectamente una calzada a un lado, otra calzada al otro lado y entre calzada y calzada la mediana. Es decir, estáis viendo un dibujo que podría ser, bueno, tanto una autopista como una autovía. Es aquí, insisto, donde dices, ¿en serio? ¿Hay que ir por la derecha? Sí. ¿Y aunque estemos solos? Sí. Bueno, pero ¿por qué? Vale, vamos a analizarlo esto un poquito. Mirad, sería muy extraño por parte de la Dirección General de Tráfico que no existiera esta norma. Es decir, sería muy raro que a la pregunta ¿por dónde hay que circular, no? Fuera de poblado. Sería muy raro que nos dijeran, da igual, ¿no?
No, da igual, no. O sea, a ver, si ya es habiendo normas y ya hay accidentes, ¿vale? Imaginaos, pues, que dijeran que, bueno, que da igual, que eso no da igual. O sea, pensad que las normas, y no solo esta que estamos explicando ahora, pero las normas en general, fuera de poblado, siempre son más estrictas, ¿no? Son normas mucho más rígidas, porque la idea es que, digamos, como circulamos a velocidades muy elevadas, la idea es establecer y poner un poquito de orden, ¿sí? Por contra, las normas en cuanto al uso de carriles y otras que veremos dentro de poblado van a ser más flexibles, ¿sí? Fuera de poblado, normas más estrictas, dentro de poblado, normas bastante más flexibles por lo mismo, por, digamos, por la velocidad. Una vez tú ya entras en una población, ciudad, ¿sí? La velocidad máxima ya cambia radicalmente, con lo cual, pues eso, las normas, insisto, se flexibilizan dentro de poblado, ¿sí? Y aquí siempre me gusta explicar algo que yo creo que os puede hacer recordar ante una pregunta de test, ¿no? A un amigo mío hace unos años lo sancionaron, ¿vale? Lo sancionaron por circular en una autovía, así como esta, por el carril del medio. ¿Vale? No había apenas tráfico y él fue durante varios kilómetros circulando por el carril central, ¿vale? Policía lo fueron vigilando y demás, hasta que llegó un momento que le adelantaron, se le pusieron delante y le dijeron pues eso, que lo iban a sancionar, lo sancionaron de hecho, por no circular por la derecha. O sea que cuidado con este tipo de cosas, ¿eh? Meteros en la cabeza, insisto de nuevo, se circula fuera de poblado por la derecha, con lo cual, como norma general, vamos a adelantar por la izquierda, ¿vale? Claro, más cosas. Ocurre que no todos los vehículos pueden utilizar todos los carriles. ¿Veis? Aquí nos han dibujado lo que podría ser una calzada de una autopista, de una autovía, con 1, 2, 3 y 4 carriles. Aquí no la vemos entera, esa autopista, esa autovía no la vemos entera, vemos solamente una calzada, ¿vale? Además muy amplia, ¿verdad? Con sus 4 carriles. Bueno, entonces, como os decía, no todos los vehículos pueden utilizar todos los carriles. Entonces, de aquí hay alguna que otra preguntita, puede que encontréis un par o tres de preguntas. ¿Qué es esto? Resulta que los conjuntos de vehículos, ahora explicamos, de más de 7 metros de largo y los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, solo pueden utilizar el carril derecho, como todo el mundo, como norma general, y digamos que les dicen, bueno, va, circula por la derecha y te vamos a dejar que utilices otro carril más, el carril inmediato, que le llaman, para que puedan realizar algún adelantamiento. Pero fijaos, ¿no? Como me los han tachado aquí, el tercer, o cuarto o quinto carril, si lo hubiera, ellos no tienen permitido utilizarlo. ¿Para qué? ¿Por qué esto? Para no obstaculizar la circulación de los vehículos que vengan detrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es un conjunto de vehículos? Todo lo que sean dos vehículos unidos. Yo aquí os he puesto un par de imágenes, hay más posibilidades, ¿eh? En las imágenes, por ejemplo, aquí tenéis un conjunto de vehículos formado por una furgoneta a la cual le hemos enganchado un remolque, ¿vale? Esto es un conjunto de vehículos. Luego, este dibujo de aquí, ¿qué es? Es un camión, vehículo, recordad, formado por una sola pieza, al cual le hemos enganchado también un remolque. Luego, más posibilidades, un coche con remolque, un autobús con remolque y más. Hay más opciones, pero bueno, creo que con que os quedéis con estos ejemplos suficiente, ¿vale? Entonces, en los conjuntos de vehículos, si de extremo a extremo superan, que es fácil, que se superen los 7 metros de largo, pues como digo yo, castigados, ¿eh? Carril derecho y como mucho, como haciéndoles un favor, les permiten utilizar el carril inmediato para que puedan realizar algún que otro adelantamiento, ¿eh? Pero el resto de carriles lo tienen prohibido. Y bueno, con los camiones de más, de 3.500, pues lo mismo, ¿vale? Carril derecho como norma general y como mucho el carril inmediato, que está
inmediatamente al lado para poder también hacer algún que otro adelantamiento. ¿De acuerdo? Vale, esto en cuanto a la normativa del uso de carriles, ¿sí? Estamos viendo fuera de poblado. Vamos a ver qué ocurre cuando entramos en una población, ¿vale? Un pueblo pequeño, más grande. A ver, la verdad es que para entender bien esto que tenéis ahora delante, convendría que pensarais en que estáis, por ejemplo, a mí me gusta mucho imaginarme que estoy entrando a Barcelona por Avinguda Diagonal, por ejemplo, ¿sí? Vale, claro, allí hay un montón, no los he contado nunca, pero hay muchos carriles. Bueno, pues fijaos cómo cambia la norma. ¿Veis cómo se flexibiliza? Decíamos que fuera de poblado las normas son más rígidas, lo hemos visto. Fuera de poblado se circula por la derecha y se adelanta por la izquierda, punto. Dentro de poblado, vamos a leer, fijaos qué dicen ahora, que podemos utilizar el carril que mejor conviene a nuestro destino. Es decir, en función de hacia donde tú quieras ir, pues bueno, te permiten como más movilidad, eres un poco más libre en este sentido, ¿no? De ir escogiendo en cada momento el carril que más te interesa según donde tú vayas, ¿vale? Entonces, por el hecho de algún modo poder elegir el carril que queremos utilizar, también se flexibiliza la norma en el tema de adelantar. O sea, aquí, fijaos, ¿no? Vamos a pensar que estamos conduciendo, ahora me entenderéis lo que quiero decir, estamos conduciendo la moto, ¿vale? Voy conduciendo la moto. Y bueno, el vehículo gris y el vehículo este de color azul aceleran y me pasan, ¿vale? Entonces, ¿esto es adelantamiento? Sí, esto se considera un adelantamiento. Pero, ostras, entonces yo les miraré y pensaré, uy, me han adelantado por la derecha. Vale, ¿lo han hecho bien? Claro que sí que lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque estamos dentro de poblado, ¿eh? O sea, de la misma manera, fijaos, ahora es el vehículo rojo el que pega un pisotón al acelerador, ¡vum!, y nos adelanta, pero en esta ocasión él nos ha adelantado por la izquierda. ¿Está bien? Sí, también está bien. Es decir, dentro de poblado se puede circular por el carril que mejor conviene a nuestro destino, pero a raíz de esto se desprende que también entonces se van a producir adelantamientos tanto por la derecha como por la izquierda, cosa que fuera de poblado teóricamente no podría suceder, ¿eh? Lo de adelantar por la derecha, ojo que es muy, muy, muy peligroso. Autopista, en autovía, típico coche que se pone en el carril del medio, mal hecho. Claro, esto da pie a que otros conductores que van por el carril derecho, eso es muy peligroso. Además, la multa es muy alta, ¿vale? Entonces, no se puede adelantar por la derecha fuera de poblado. Vuelvo a repetir, a modo de resumen, fuera de poblado se circula por la derecha y se adelanta por la izquierda, ¿vale? Dentro de poblado podemos elegir, digamos, el carril que más nos convenga y por esto mismo se van a producir adelantamientos indistintamente por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Hay bastantes preguntas de esto también. Muy bien, más cositas. Ahora vamos a hablar del uso del arcén, ese espacio que os enseñaba al principio, ¿no? Que está reservado para quién. Fijaos, me dicen que de manera obligatoria, habiendo arcén, tienen que utilizar ese arcén, por ejemplo, los peatones. Y vamos a explicar aquí cositas porque todo esto que os he puesto aquí son preguntas. A ver, yo me voy a ir a caminar por la noche, ¿vale? Me voy a caminar por la carretera. Me voy a ir de Sant Sadurní a Torrelavit, ¿sí? Vale, entonces, habiendo arcén, me dicen, ve por el arcén. Ahora, si no hay arcén, ¿qué? Bueno, pues si no hay arcén, reza para que no te atropellen, de verdad. Pero yo puedo, no olvidéis, yo puedo caminar por una carretera convencional a pesar de no existir el arcén. Pero, insisto, si hay arcén, vamos a utilizar el arcén. Bueno, aparte de esto, fijaos, dice los peatones durante la noche, entre la puesta y la salida del sol, que se dice, si salimos a caminar, tenemos que hacer lo posible para llamar la atención, para que nos vean bien. Bueno, ¿y cómo lo consigo esto?
utilizando una prenda reflectante. Fijaos que no dice chaleco, ¿eh? No, puede ser otra prenda. Una camiseta y un pantalón, lo que sea. La cuestión es que tenemos que llevar una prenda reflectante. Además, tenéis que saber esto de la distancia, esto que os he subrayado aquí. Para ser vistos, la idea es que nos pongamos alguna prenda reflectante de noche, fuera de poblado, para ser vistos a una distancia de 150 metros. Yo quiero que los vehículos que se aproximan por donde yo voy caminando puedan verme por lo menos a 150 metros de distancia, que a ver, caminando a lo mejor son metros, pero para un vehículo, según a la velocidad a la que esté circulando ese vehículo, en segundos se recorre esos 150 metros. Entonces, es muy importante lo de la prenda reflectante, ¿no? Y algo que probablemente ya sabéis, pero bueno, lo comentamos, además esto le salió en el examen de teórica del día 10 de mayo, que por donde es recomendable que transitemos los peatones. Es recomendable caminar por la izquierda. Recomendable, ojo, no es obligatorio, pero sí que es verdad. Claro, ¿de dónde nace esta recomendación? Bueno, pues la idea es que si ¿no? yo voy caminando por la izquierda para poder ver bien aquellos vehículos que vengan en sentido contrario, que yo los vea de frente, que si voy caminando por mi derecha me vienen por la espalda, ¿se entiende? Molt bé. Luego, habiendo arcén, pues el tema de los animales. Bueno, alguna preguntita que otra hay. Yo qué sé, si hay una persona que está a cargo de 50 ovejas, pues esa persona tiene que intentar que los animales vayan pues lo más a la derecha posible. A ver, al fin y al cabo son animales, ¿verdad? El hombre hará lo que pueda. Luego, los vehículos de tracción animal, los carros, habiendo arcén, hay que utilizar el arcén. Sí que es verdad que hay arcenes más anchos, arcenes más estrechos. Bueno, aquí la norma, en definitiva, lo que les dice a todos estos que os voy poniendo así en los guiones es que aprovechen ese espacio, sean 30 centímetros, sea 1,5 metros de arcén, pues que se aproximen lo máximo posible a la derecha, ¿sí? Luego, muchas preguntas de las bicicletas, ¿vale? Ciclos, bicis. Fijaos, os he puesto entre paréntesis que las bicicletas pueden circular en paralelo. Esto quiere decir que no pueden circular formando pelotón, ¿vale? Entonces, pueden circular en paralelo, uno al lado del otro, o bien en fila de a uno, que se dice, de uno detrás del otro. Vale, entonces yo os he puesto aquí esta imagen para comentar más cosas. Claro, lo ideal, si yo salgo en bicicleta con mi amiga, sí, venga, nos vamos con la bici. Vale. Lo ideal sería, para poder ir una al lado de la otra, sería que el arcén fuera lo suficientemente ancho, pues eso, ¿no? Para poder ir las dos dentro del arcén. Esto sería ideal, ¿sí? Pero fijaos qué está ocurriendo en la foto, ¿no? En el arcén solo cabe uno. Entonces, es correcto, ¿no? En el caso aquí veis que van 2 y 2, ¿es correcto que un ciclista circule por el arcén y el otro circule por el carril? Sí, les está permitido, ¿sí? Es más, carretera, por ejemplo, de Sant Sadurní cap a Gelida o carretera de Sant Sadurní a Torrelavit. No, tiene arcén. Vale, ¿es correcto que yo vaya con mi amiga en bicicleta una al lado de la otra utilizando el carril? También es correcto. Les está permitido. Fijaos que yo os lo he ido explicando, digamos, de lo que es más seguro a lo que es menos seguro, pero está todo permitido. Repasamos. Lo ideal, lo mejor para todos sería que en el caso de ir dos personas en bicicleta y que quieran ir una al lado de la otra, lo ideal sería que hubiera un arcén grande para poder circular las dos bicicletas por el arcén. Si el arcén no es tan ancho, bueno, pues también está permitido lo de la imagen, un ciclista por el arcén y el otro por el carril. Pero es que, como os decía, en el caso de tratarse de una carretera que no tenga arcén, se les permite a los ciclistas circular en paralelo, aún yendo los dos por el carril, ¿vale?
Sin embargo, fijaos, ciclomotores, matrícula amarilla, ¿os acordáis? También pueden circular en paralelo, pero aquí hay un matiz importante, ¿no? La ley dice que para que los ciclomotores puedan circular en paralelo, tienen que poder hacerlo dentro del arcén. No sé yo si vamos a encontrar algún arcén lo suficientemente ancho como para que puedan ir dos ciclomotores uno al lado del otro. No tiene mucho sentido, pero bueno, lo digo, comento esto más que nada que lo tengáis en cuenta de cara a las preguntas, ¿veis? Una vez más, y digo esto, no tengo nada, ni mucho menos nada en contra de las bicicletas, pero daos cuenta que una vez más la norma es más permisiva con las bicicletas que con los ciclomotores. ¿Y por qué digo que una vez más la norma es más permisiva con las bicis que con los ciclomotores? Porque, ¿qué hemos dicho antes? Hemos dicho muchas cosas, pero entre otras hemos dicho que las bicicletas tienen permitida la entrada en las autovías con 14 años. Sin embargo, los ciclomotores no. ¿Y veis? Aquí las bicicletas pueden circular en paralelo dentro del arcén o fuera, ¿sí? Y los ciclomotores les dicen, a ver, si queréis ir en paralelo, tenéis que hacerlo dentro del arcén, ¿vale? O sea, que fijaos. Vale, más cositas. Estas iniciales aquí corresponden, hacen referencia a los vehículos para personas de movilidad reducida. Entonces, si alguien con este vehículo decidiera salir a la carretera, solo puede ser carretera convencional, pues habiendo arcén, debería de utilizar el arcén. ¿Bien? Luego también los vehículos en seguimiento de ciclistas. Hay una pregunta, creo, de esto. Si hay un grupito de ciclistas que van a salir, pues venga, va, el sábado nos quedamos tal y nos vamos a hacer no sé cuántos kilómetros en bici, vale. Pero, y vienen un par de amigos más, pero ellos van en coche, ¿sí? Entonces, para que todo el mundo sepa que esas dos personas van en vehículo, digamos que van en coche, nos están acompañando para que todo el mundo sepa eso, estos vehículos que nos están acompañando deben de circular por el arcén, ¿vale? Y los últimos en esta pantalla, los vehículos especiales de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada, ¿vale? Vamos a recordar un poquito qué son los vehículos especiales. Los vehículos especiales tienen una matrícula con fondo blanco, números y letras en color rojo. Existen vehículos especiales agrícolas, existen vehículos especiales de obras y existen vehículos especiales de servicios, ¿sí? Entonces, todo este tipo de maquinaria hasta los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, habiendo arcén, están obligados a circular por el arcén. Vale, tener cuidado. Entonces, tener cuidado porque hay una pregunta que dice, ¿por dónde debe de circular un vehículo especial de más, fijaos, de más de 3.500 kilos, MMA? Pues si un vehículo especial supera los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, ya no le dejan ir por el arcén, sino que tiene que circular por los carriles, digamos, por lo que es la calzada, ¿vale? O sea que los más pequeñitos, vamos a decirlo así, los más pequeños por el arcén, los más grandes por la calzada, ¿vale? Venga, más cosas. Mirad, aquí tenemos una carretera convencional con un arcén muy, muy hermoso, ¿verdad? Por este arcén, en este momento, está circulando un vehículo especial agrícola, ¿veis? Tractor. Vale, no te preocupes. Chao. Un vehículo especial, ¿vale? Hasta 3.500 kilos, hemos dicho, por el arcén, ¿vale? Luego tenemos también circulando por el arcén una bicicleta y tenemos un ciclomotor. Más o menos se puede intuir que es un ciclomotor. ¿Veis aquí abajo la matrícula amarilla? Vale, os van a preguntar que si los vehículos que están obligados a ir por el arcén
si pueden adelantarse entre ellos. Y aquí os lo he redactado, permitido está, pero con una condición, ¿vale? Le dice, vale, sí, por ejemplo, ¿no? El del ciclomotor le dice, vale, ¿quieres adelantar? Adelanta, pero la posición en paralelo con el resto de vehículos no puede superar los 200 metros o los 15 segundos. Esto es para que el del ciclomotor no esté circulando demasiado tiempo por un lugar que no le corresponde. O sea, le dicen, venga, va, adelanta, pero rapidito. ¿Vale? Muy bien, más cositas. Seguimos hablando todavía del uso del arcén, pero esto es algo distinto, ¿no? En este caso, vamos a pensar en nosotros mismos, ¿sí? Que vamos circulando con nuestro turismo, nuestro vehículo particular. A ver, si todo va bien, con mi turismo yo no tengo la obligación, ni mucho menos, de utilizar el arcén, ¿vale? Pero, fijaos, vamos leyendo lo que os he puesto en el centro de la pantalla. Si tenemos una emergencia o avería, punto número 1. Si debido a esta emergencia o avería estamos circulando a velocidad anormalmente reducida, es decir, que vamos muy, muy despacio. Y además, con esto estamos perturbando gravemente la circulación, es decir, si estamos, digamos, estorbando, obstaculizando, molestando a los demás, a la pregunta ¿por dónde deberá de circular usted? Contestaréis, circularemos por el arcén porque perturbamos, porque estamos molestando. Entonces, cuidado, que aquí las preguntas nos pueden confundir también. Para que vosotros contestéis esto que acabamos de leer, de que tenemos la obligación de circular por el arcén, os tienen que dar toda esta información. Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. ¿Sí? Emergencia o avería, circulando a velocidad anormalmente reducida y perturbando gravemente la circulación. Entonces, sí o sí, ¿veis? Es lo que correspondería a la imagen de la izquierda. Pero el truco, a ver, el truco, ¿aquí dónde está? El truco está en el punto número 3, en el molesto o no molesto. Vale, estaréis pensando, bueno, pero ¿en función de qué voy a molestar o no? En función de la cantidad de tráfico que haya en ese momento, ¿vale? ¿Veis cómo aquí nos han dibujado más vehículos? Entonces, tengo una avería, voy muy despacio, ¿sí? Y como hay bastante tráfico, obstaculizo la circulación. Entonces me dicen, hey, ¿vale? ¿Tú quieres seguir circulando? Sigue circulando, pero circula por el arcén. A ver, ¿qué otra opción sería? Te apartas al arcén y apagas el motor y llamas a la grúa. Pero, ¿vale? Para que entendáis bien estas preguntas que os saldrán es eso. Pensad que es una avería que, bueno, que aunque sea a 20 kilómetros por hora, pero me permite seguir circulando, ¿vale? Entonces, ¿por dónde lo hago? Si perturbo, por el arcén. Pero si no perturbo, fijaos, la imagen de la derecha. Tengo una avería, igual, ¿eh? Circulo a velocidad anormalmente reducida. Pero al no haber tráfico, no estoy molestando, con lo cual ahora no tengo la obligación de circular por el arcén, ¿sí? Sí es verdad que aquí hay un pequeño error en este dibujo y es que aquí le faltaría la señal de emergencia, ¿vale? Porque circules por el arcén o no, si vas muy despacio y averiado, ¿verdad? Esto hay que hacerlo, hay que señalizarlo, digamos, con la señal de emergencia, ¿vale? Molt bé. Y como última parte del tema 7, del tema de la vía, que nos falta un apartado reservado, dedicado a carriles especiales, ¿vale? Que probablemente alguno que otro os suene, ¿eh? Vamos a verlo. Por ejemplo, el carril reversible. A ver, ¿cómo podemos identificar en primer lugar que un carril es reversible? Pues porque a ambos lados habrá doble línea discontinua, ¿vale? Doble discontinua y también le suelen pintar una doble flecha. Digo le suelen pintar porque, a ver, en la normativa solo hablan de la doble línea discontinua. En ningún momento se habla de la doble flecha. Pero bueno, es algo que como costumbre pues se ha ido pintando. Entonces, ¿a qué se debe la existencia de este carril? Bueno, es para dar fluidez al tráfico. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿No?
¿Qué quiere decir? Que se va a intentar que el tráfico sea fluido. Pues se va a intentar evitar caravanas, se van a intentar evitar los atascos. Bueno, pero ¿cómo se consigue esto? Bueno, la ventaja, digamos, que tiene el carril reversible es que se puede, ¿no? Se irá cambiando la orientación, es decir, en unas ocasiones lo podremos utilizar en un sentido y en otras ocasiones estará orientado para ser utilizado al contrario, ¿vale? Pero esto, fijaos, en el dibujo lo dejan bastante claro, esto nos lo van a ir señalizando mediante semáforos cuadrados de carril, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona, en la Avinguda Diagonal, Barcelona, hay, desde el momento en que entras, hay 3, ni más ni menos que 3 carriles reversibles. Además, hay un montón también, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera, de semáforos cuadrados de carril, y además hay instaladas unas cámaras del Servei Català de Trànsit. Entonces, se va analizando en cada momento las circunstancias del tráfico y en función de hacia dónde hay más tráfico, pues se orientará el carril en un sentido o en otro, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy atentos, ya lo veis, a las indicaciones que tenemos justo encima, para que no nos equivoquemos. Bien, algo que les gusta mucho preguntar es el tema de las luces. Que sepáis que independientemente de la hora que sea, es obligatorio el uso de las luces de cruce o corto alcance. Da igual sean las 11 de la mañana con un sol espléndido o sean las 10 de la noche, ¿vale? O sea, siempre, siempre, siempre luces de cruce encendidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor podéis pensar, ostras, ¿en serio? O sea, un día a las 11 de la mañana yo una avinguda diagonal por el carril reversible, un sol espectacular y tengo que poner las luces. Sí. Claro, aquí normalmente lo que pensamos es, pero si yo ya veo, ¿no? Tráfico, si nos pudiera responder, si pudiera respondernos a nuestros pensamientos, nos diría, ¿no? Y si yo ya sé que tú ves, es para que los demás te vean. Es una medida de autoprotección. Fijaos aquí el vehículo este de color negro, que es el que está circulando por el carril reversible, ha encendido las luces, tal como dice la normativa, para autoprotegerse ¿de quién? De aquellos que vengan en sentido contrario. Es una manera de hacerle ver al que viene de cara que el carril reversible lo estás utilizando tú hacia arriba, ¿vale? Que no se nos cuele, al revés, que no se nos despiste nadie, ¿vale? Y luego la velocidad también os la van a preguntar. Dice, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en un carril reversible? Fijaos la respuesta, la de la vía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no hay establecido un límite de velocidad distinto en el carril reversible comparado con el resto de carriles. Si, por ejemplo, ¿no? en Barcelona, Avinguda Diagonal, la velocidad máxima es de 50 kilómetros la hora, da igual que tú estés circulando por el carril reversible o por el carril normal, 50, igual, o sea, te adaptas, ¿vale? Te adaptas a la vía. Molt bé. Luego hay otro carril del que os van a sacar también bastantes preguntas. El nombre es muy largo. Se le conoce como el carril habilitado en sentido contrario. Carril en sentido contrario al habitual. Vale, ¿qué es esto? Fijaos que con esta imagen podemos, más con la información que os he ido dando a lo largo del tema, ya podemos identificar fácilmente en qué tipo de vía estamos, ¿vale? O sea, cuando os pongan un dibujo, una foto similar a esto de aquí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en la que veáis que hay varios carriles, ¿veis? Y una línea verde gruesa pintada en el medio, porque siempre lo dibujan así, esta línea verde gruesa pintada en el medio simula la mediana, porque normalmente las medianas suelen plantar arbustos, de ahí el color verde. Bueno, y diréis, ¿y esto de qué nos sirve? A ver, ¿qué tipo de vías conocéis que tengan mediana? Las autopistas y las autovías. Es muy importante, ya os lo voy diciendo a lo largo de los temas, situarse, a ver dónde estoy, y a partir de ahí todo es más fácil. Entonces, cada ciertos kilómetros en las autopistas, en las autovías, existen unos pasos, se llaman pasos abiertos.
de la mediana, en los que, digamos, no hay arbustos, sino que aquí lo asfaltan o lo arreglan un poquito sin con cemento y suele haber una cadena. Hay un par de postes, ¿sí?, de metal, y una cadena entre poste y poste. Eso normalmente, esos pasos se le llaman pasos abiertos, pero normalmente están cerrados por esta cadena que os comento, ¿no? Entonces, en ocasiones van a quitar esa cadena y van a dejarlo tal cual, ¿eh? Van a dejar este paso realmente abierto. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pueden ser dos los motivos. Vamos a explicar otras cosas y ahora os enseñaré fotos y veremos muchos más detalles. De momento deciros que en el momento en que aquí quitan la cadena, van a poner también al mismo tiempo toda una hilera de conos, ¿vale? Y de este modo, ¿qué se consigue? Fijaos, mirad las flechas blancas. Basándonos en las flechas blancas, en un principio teníamos una autopista, una autovía con 2 carriles para arriba y 2 carriles para abajo, ¿sí? Pero por los motivos que ahora os diré más adelante, pues han decidido que este carril ahora se va a utilizar en sentido contrario a lo habitual. O sea, lo habitual es que aquí se circula hacia arriba, pero de manera excepcional dice no, ahora se va a utilizar al revés, ¿sí? Entonces, este es al que realmente se le llama carril habilitado en sentido contrario, ¿sí? Y al otro, pues le vamos a llamar, que es como le llaman los de la Dirección General de Tráfico, le vamos a llamar el carril normal, ¿vale? Bueno, tal y como podéis comprobar, las condiciones de circulación o las obligaciones incluso que tienen los vehículos que circulan por el habilitado y por el normal son las mismas. Es decir, tanto el que circula por un carril habilitado como el que circula por el carril normal está obligado a conectar las luces de cruce, ¿sí?, tanto de día como de noche, las cortas, y hay que respetar estos límites de velocidad. Nada, esto nos viene bien como repasito de las señales. Hay que circular a una velocidad mínima. Recordad que las señales redondas y azules son señales de obligación. Entonces, aquí, en ambos casos, nos están obligando a mantener una velocidad mínima de 60 y una máxima de 80. Claro, esto siempre y cuando no haya tantísimo tráfico, que claro, si hay mucho tráfico vas a hacer coma, pero si el tráfico lo permite, nos dicen, bueno, intenta mantener esta mínima, mínima de 60 y máxima 80. Vale, pero cuidado, porque no siempre las obligaciones son las mismas para unos y para otros. Pasamos pantalla, fijaos, el carril habilitado este no lo tocamos, sigue exactamente igual. Lo que puede ocurrir es que en vez de existir un carril normal, ¿vale?, existan dos o incluso algún otro más, ¿sí? Vale, entonces la cosa, ya veis, cambia, ¿eh? Aquí solamente estaríamos obligados a encender las luces si estamos circulando por el carril más cerquita de los conos, ¿veis? Pero recordad que como norma general se circula por la derecha. ¿Para qué estaré utilizando yo el carril izquierdo? El carril izquierdo lo estaré utilizando para adelantar, con lo cual mientras estamos realizando adelantamientos, al estar más cerquita, digamos, del peligro, más cerquita de los conos, es ahora cuando nos obligan a encender las luces, ¿no? De nuevo, una medida de autoprotección. Me autoprotejo de los que vienen al contrario en una situación, pues como veis, muy excepcional, ¿no? Pero la velocidad, fijaos que la velocidad en esta ocasión no se modifica para los carriles normales, ¿vale? Porque si, claro, muchos de vosotros me preguntáis, ostras, no entiendo cómo es que cuando hay dos carriles normales, si voy por el carril de la izquierda, me obligan a poner las luces, pero no me obligan a ir a 80, no me rebajan la velocidad. Esto no tendría sentido. Fijaos, como norma general se circula por la derecha y se adelanta por la izquierda, ¿no? Entonces, si dejamos que por el carril derecho se vaya a 120 y que por el carril izquierdo nos digan máximo 80, malamente, ¿no? Aquí tráfico se estaría contradiciendo a sí mismo, ¿vale? No se podría adelantar. Es más, los adelantamientos se producirían por el carril de la derecha, cosa que como norma general está prohibido, ¿vale? Por eso mismo
decidieron que en el momento en que hay 2 o más carriles normales al lado de los conos, aquellos que estén circulando cerca de los conos, luces, pero la velocidad no se modifica, la mantenemos igual, es decir, 120 kilómetros por hora, que es la máxima permitida tanto en autopistas como en autovías, ¿vale? Y os decía, ostras, ¿por qué razones pueden habilitar un carril para ser utilizado en sentido contrario, ¿no? De lo que viene siendo habitual? Bueno, pues aquí arriba lo tenéis. Esto pueden hacerlo por razones de fluidez, que es el caso que tenéis en esta imagen. Mirad, tenemos una autopista o autovía con 3 carriles para cada sentido, ¿veis? 1, 2, 3 hacia arriba, 1, 2, 3 hacia abajo. Pero, anda que no se ve aquí, hay mucho más tráfico hacia arriba. Entonces, ¿qué han hecho para evitar esas colas tan largas, ¿verdad? Colas kilométricas? Entonces, lo que han hecho es aprovechar un paso abierto de la mediana, poner todo de conos, ¿vale? Y de este modo conseguimos, fijaos, tener 1, 2, 3, 4 carriles hacia el lado, hacia el sentido en el que hay mucho más tráfico, y al contrario, pues oye, con 2 carriles tiene más que suficiente, ¿vale? Bueno, entonces, cuando os digan que se ha habilitado un carril en sentido contrario por razones de fluidez, solo puede ser utilizado, el carril este habilitado, solo puede ser utilizado por turismos que no lleven remolque, cuidado con el detalle, ¿vale? Y motos, solo coches y motos por aquí, ¿vale? Digo esto porque también puede ser que haya un desvío, ¿veis? Paso abierto de la mediana y nos van desviando. Pero en esta ocasión, ¿por qué razón desvían el tráfico? Porque están realizando obras. Con lo cual, cuando en una pregunta os digan que se ha habilitado un carril en sentido contrario por obras, ¿qué vehículos podrán utilizarlo? ¿Cómo que qué vehículos podrán utilizarlo? Si desvían el tráfico, desvían. Con lo cual, si es por obras, todo tipo de vehículos podrá utilizar ese carril de manera provisional, pero todos, coches, camiones, autobuses, coches con remolque, lo que sea. Si desvían, desvían, ¿de acuerdo? Muy bien, luego hay también, existe lo que se conoce como el carril adicional o carril adicional circunstancial. Es lo mismo, solo que a veces os sale pues con estas 2 palabras que yo os he puesto arriba como carril adicional, y en otras ocasiones os puede aparecer como carril adicional circunstancial. Bueno, ¿qué es esto? Muy fácil, vamos a hacerlo muy fácil. Fijaos en la imagen. Si ahora mismo intentáis quitar de aquí los conos, los coches, ¿qué nos queda? Nos queda una carretera de estas convencionales, ¿sí? De 2 carriles. Vale, pues aquí lo que ha ocurrido es que mediante una hilera de conos hemos conseguido tener un carril más. Es decir, de 2 carriles pasamos a tener 3. Bueno, ¿y esto por qué lo hacen? Pues esto también se hace por razones de fluidez. Pero claro, esta es la manera de evitar colas kilométricas cuando hay mucho tráfico, ¿verdad? Pero en carreteras convencionales, en autopistas y autovías, ya hemos visto cómo se hace, pero es que a veces hay tramos de carreteras convencionales en las que hay muchísimo tráfico y se recurre a esto de aquí, ¿vale? Sí que es verdad que para que en una carretera tú de 2 carriles puedas sacar 3, a ver, tiene que haber unos arcenes guapos, unos arcenes anchos. Entonces, cuando esto se produce, ¿sí? Las líneas del suelo quedan en segunda OBD, ¿vale? Quedan en segundo lugar. Aquí no hay, de hecho hay que pisarlas, si no es que esto sería imposible, ¿vale? Entonces, cuando en una vía se utiliza, ¿no? Mediante, decíamos, una hilera de conos, sacamos un carril más, a ese carril de más que ha aparecido se le conoce pues eso como el carril adicional, tal y como se ha puesto aquí en la imagen, se considera carril adicional el del medio, ¿sí? Entonces, todos ellos
Da igual, circules por el que circules, todos ellos deben de intentar mantener una velocidad mínima de 60 y una velocidad máxima de 80, ¿sí? Todos ellos, nos vamos al primer guión de aquí, obligatorio el uso de las luces de cruce, da igual que sea de día o que sea de noche. Aquí todos, es una situación un poquito como más excepcional todavía que lo que hemos visto anteriormente, con lo cual aquí todos, todos, mínima 60, máxima 80, luces obligatorias, y pueden circular, que también nos van a hacer alguna que otra pregunta, ¿qué vehículos pueden circular por un carril adicional? Bueno, pues por un carril adicional pueden circular todos aquellos vehículos que no estén obligados a circular por el arcén. Ejemplo, y se va a ver más claro esto. Un ciclomotor, ¿veis? No podría circular, no puede, de hecho, circular por un carril adicional porque los ciclomotores están obligados a utilizar el arcén, con lo cual el ciclomotor tendría que ir por aquí, ¿vale? Y por último, y con esto zanjaremos el tema 7, vamos a hablar del carril BAO, ¿vale? El carril BAO, ostras, ¿de dónde salen estas iniciales, no? Esto quiere decir carril para vehículos de alta ocupación o vehículos altamente ocupados. Y diréis, bueno, pero ¿qué es esto igualmente, no? Bueno, carriles BAO, deciros que esto existe en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Granada, y diría que no hay ninguno más, ¿vale? Entonces, esto consiste en, fijaos, con la foto que tenemos delante, esto es una autovía, con una calzada a un lado, ¿sí? Con otra calzada al otro lado. Pero en esta ocasión decidieron asfaltar, es decir, aquí podían haber hecho una mediana y ya está, pero dijeron, bueno, vamos, es bastante nuevo el carril BAO de Barcelona. Entonces, bueno, yo siempre digo carril BAO, incluso escribo carril BAO, pero ya estáis viendo que realmente no es uno, que realmente son dos. Son dos, suelen hacer dos carriles. Entonces, a ver, os muestro también otra imagen. Habéis visto una del carril BAO de Barcelona, aquí tenéis otra del carril BAO de Madrid. Y me gustaba esta imagen porque aquí se ve algo muy interesante. Aquí tenemos un panel de mensaje variable en el que me dicen que solo van a poder entrar en un carril BAO aquellos vehículos con 2, que es lo mínimo, o más ocupantes. Vale, cuidado porque en el cartel del carril BAO de Barcelona, del carril BAO de Granada, del carril BAO de Madrid, en el cartel no siempre sale este mismo mensaje. Cuidado, esto va cambiando, ¿eh? Yo he visto en los test, he visto fotos en los que pone esto, en los que pone solo 3 o más ocupantes, o incluso en los que pone vehículos con solo 4 o más, ¿vale? Ocupantes. A ver, ¿qué es esto? La idea de la existencia del carril BAO, de los carriles BAO, es intentar fomentar el uso compartido del vehículo. A ver, ¿qué problema tenemos en las grandes ciudades en cuanto al tráfico, ¿no? Insisto, daos cuenta de que en qué lugares están los carriles BAO, grandes ciudades donde hay muchísimo tráfico y tenemos un problemón con el tema de la contaminación. Con lo cual esto está enfocado a esto, La idea es fomentar el uso compartido del vehículo. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Imaginaos que vivimos en Sant Sadurní 5 personas, nos conocemos, ¿sí? Y trabajamos o estudiamos más o menos por la misma zona de Barcelona. Entonces, la idea, o lo ideal, ¿verdad?, sería que cada día, al desplazarnos, ¿sí?, hacia Barcelona, lo ideal sería poder hacer ese recorrido, estas 5 personas, en un solo vehículo. ¿Veis? De este modo,
disminuiríamos el número de vehículos en las grandes ciudades. Y al disminuir el número de vehículos en las grandes ciudades, estamos disminuyendo al mismo tiempo los niveles de contaminación. Se debe a esto la existencia de estos carriles BAO, ¿vale? Entonces, quizá estáis pensando, bueno, ya, vale, yo voy en el coche con 2 personas o más, ¿sí? Y me permiten la entrada en un carril BAO. ¿Qué gano yo? ¿Cómo que qué ganas? Es verdad, vamos a ganar tiempo y el tiempo es oro, ¿vale? Es decir, el atasco en un Madrid, en un Barcelona, en Granada, ¿sí? El atasco está en las calzadas laterales, ¿veis? Aquí a tope de vehículos, al otro lado a tope de vehículos. En el carril BAO vas prácticamente solo, porque hoy en día, hace 30 años no, pero hoy en día la mayoría de vehículos que se desplazan a las grandes ciudades, ¿sí? Están ocupados solo por el conductor. Entonces, es eso, ¿no? Si tú llevas 2 o más ocupantes, o 3 o más, o lo que te diga en el cartel, y consigues utilizar el carril BAO, pues eso, vas a ganar en tiempo, ¿vale? Que es mucho, ¿sí? Porque vas directo. Hay muy poquitos vehículos que puedan entrar en el BAO, ¿vale? Concretamente vamos a verlo, y con esto acabamos. En los carriles BAO, como norma general, solo está permitida la entrada, cuidado, de turismos sin remolque, motocicletas y vehículos mixtos, siempre teniendo en cuenta el número de ocupantes que me han puesto en el cartel antes de entrar. Es decir, yo sola con mi coche no puedo acceder a un carril BAO, salvo que el vehículo que yo tenga sea eléctrico, ¿vale? Que no lo he puesto aquí, pero ya hace unos meses que esto está permitido. Los vehículos eléctricos, como no contaminan, ¿vale? Pues no emiten, por lo menos no emiten los mismos gases tóxicos que puede emitir por el tubo de escape un vehículo de gasolina o un vehículo diésel, ¿vale? Por eso también actualmente les permiten la entrada en un carril BAO, ¿vale? Aunque vaya solo el conductor, ¿eh? Entonces, como norma general, en un carril BAO podrán entrar los turismos sin remolque, las motocicletas y los vehículos mixtos. Estos 3 cumpliendo el número de ocupantes que me ponen en el cartel, lo que os decía del vehículo eléctrico, que solo vaya el conductor, eso estaría aquí. Es verdad que estaría como excepción. Hay que contemplarlo como una excepción. Luego les gusta mucho preguntar, recurren mucho al vehículo que lleva la placa de minusválido, la V15, es la plaquita esta azul, ¿sabes cuál me refiero, no? Donde aparece la persona en silla de ruedas y demás, esa es la señal V15. Entonces, una persona con la señal V15, ¿no? Con una discapacidad, aunque solo vaya esa persona conduciendo, ¿sí? Le van a permitir de manera excepcional circular por el carril BAO, para que no tenga que soportar todo el atasco. También los autobuses, aunque solo vaya el conductor, porque bueno, los autobuses tienen que estar a no sé qué hora en no sé qué sitio, y bien que nos gusta la puntualidad, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso mismo le dicen, venga, autobuses por el carril BAO, aunque solo esté el conductor. Y las otras 2 son bastante comprensibles, las otras 2 excepciones en cuanto, fijaos, vehículos prioritarios. ¿Qué son los vehículos prioritarios? Cada vez que os aparezca esto, os acordaréis de vehículos de policía, bomberos, ambulancia y protección civil. Todos estos, cuando estén circulando en servicio de urgencia, aunque solo vaya el conductor, que sí que es verdad que normalmente van 2 policías, o en una ambulancia suelen ir 2 también, bueno, pues aunque solo fuera el conductor, tienen permitida la circulación por un carril BAO, y los que se encargan del mantenimiento de la vía, a la hora de pintar las líneas de la carretera, a la hora de, no sé, proceder a las tareas de limpieza si se ha producido un accidente, lo que viene siendo el mantenimiento de una carretera, ¿vale? Muy bien, pues con esto terminamos el tema 7, Vamos a detener la grabación.